La vacuna del COVID funciona como todas las vacunas. Se expone al organismo humano una partícula del germen y el organismo humano produce anticuerpos contra esa enfermedad. Bueno, la opinión que tenemos es que sí es segura. La comunidad científica ha evaluado la capacidad de la vacuna y tiene un por ciento mucho más alto de un 95% de efectividad y no ha creado problemas serios en las personas ya vacunadas. Es improbable porque el virus no es el que se inocula en la persona a través de la vacuna. Es solamente una porción de su información genética. Por lo tanto, la persona puede tener efectos indeseables, cansancio, fiebre, malestar general, pero nunca la enfermedad en sí. mRNA es una porción de la función genética de la enfermedad del virus. O sea, el virus está compuesto de diversas composiciones de polisacáridos, de genes, y una parte de ese gen es el RNA-M, que es el que se introduce en la vacuna para favorecer que el organismo humano reconozca ese agente que es nocivo y produzca entonces anticuerpos contra la enfermedad. Una gran preocupación en la población es lo rápido que la vacuna surgió en el mercado, pero es que también hay que entender que fue un verdadero desafío para la comunidad científica esta pandemia tan terrible que se generalizó en el mundo tan rápidamente y las instituciones científicas se dedicaron rápidamente a crear una vacuna que pudiera ser efectiva contra ella. El mecanismo de creación de las vacunas es el mismo mecanismo de creación de todas las vacunas. Lo que hubo fue una aceleración en el proceso y por eso no deja de ser efectiva. Los efectos indeseables son variables, no todo el mundo tiene efectos indeseables. En mi caso personal, dolor en el brazo, al día siguiente ligero, nada tremendo, no hubo que tomar ningún medicamento. Hay personas que experimentan tal vez tos, malestar general, puede haber fiebre, fiebre baja, fiebre febrícola, pero nunca serán efectos indeseables severos. Efectos indeseables obedecen a la capacidad del organismo de reaccionar ante ese cuerpo extraño que le ha sido inoculado. Y una de esas formas es creando malestar general, dando fiebre ligera. Es la batalla que establece el organismo humano contra el antígeno, el elemento extraño que se le ha inoculado. Pero en ningún momento es una situación grave, ni peligrosa, ni que debe preocupar grandemente. Existe la posibilidad de tomar Tylenol, tomar ibuprofen, Aleve, y ese malestar desaparecerá en pocas horas. No, en realidad el hecho de que la persona no tenga grandes efectos secundarios después de la vacuna no significa que la vacuna no esté haciendo su labor. Significa que la biología de los seres humanos es diferente. Personas que reaccionan de inmediato hacia una situación y personas que no reaccionan de esa manera. Pero la vacuna siempre estará haciendo efecto y estará favoreciendo la formación de anticuerpos. Al menos eso es lo que hasta ahora pensamos. Sí, en efecto, es muy raro tener reacciones alérgicas a la vacuna porque ha sido estudiada ya en algunos miles de personas. Sin embargo, está bien dicho que personas que han desarrollado alergias a otras vacunas o personas que desarrollan cuadros de anafilaxis o de reacción severa a algunos medicamentos o algunas sustancias deberían de abstenerse de recibir la vacuna. Y nos referimos no a reacciones de alergia común, como es la rinitis alérgica, el catarro alérgico este de los cambios de estación. Nos referimos a reacciones severas que hayan necesitado que el individuo acuda al hospital, que el individuo reciba, por ejemplo, epinefrina, que haya sido entubado, que haya sido gravemente atendido. Esos son los casos en los que se aconseja no recibir la vacuna. 95% de efectividad tiene la vacuna. O sea que de 100 personas, en 95 funcionará perfectamente. Eso está ya establecido y los anticuerpos comienzan a producirse en el individuo alrededor de 2 semanas después de la primera dosis
y se incrementan notablemente después de la segunda dosis. De tal manera que alrededor de 3 o 4 semanas después de la vacunación, el individuo tendrá una gran cantidad de anticuerpos para protegerlos de la enfermedad. Hay vacunas que son de una sola dosis. Hay vacunas que requieren 2 o 3 dosis. En este caso en particular, la Pfizer y la Moderna son vacunas que requieren de una segunda dosis. En la primera dosis el individuo comienza a producir anticuerpos y con la segunda exposición esos anticuerpos se hacen mucho más abundantes y se completa la inmunización. Se aconseja que el individuo reciba la segunda dosis de la misma marca que fue la primera. O sea que si uno fue vacunado con la Moderna, en la primera dosis y la segunda dosis también sea Moderna. Absolutamente. La vacuna provocará que el organismo produzca anticuerpos contra la enfermedad, como mismo la enfermedad, aquellos que la padecieron, formaron anticuerpos. Lo que se desea con la vacuna es que el individuo forme esos anticuerpos sin padecer la enfermedad. Está publicado que la cantidad de anticuerpos producidos por la vacuna es superior a la cantidad de anticuerpos que el individuo formó al estar enfermo o al estar atacado por la enfermedad. De todas maneras, también está publicado que personas que no han tenido serios síntomas por la enfermedad, pues no producen un gran número de anticuerpos, de tal manera que la vacuna estaría mucho más indicada y puede ser administrada semanas después de haber tenido la enfermedad. Aún vacunados, debemos continuar usando las medidas de aislamiento, el uso de la máscara y el aislamiento social, por varias razones. Una de ellas es que no tenemos una seguridad exacta de qué tiempo vamos a estar sin haber producido los anticuerpos. O sea que aún en pocos días después de recibir la vacunación, uno podría ser expuesto y podría ser susceptible de ser infectado. Pero además porque el individuo aún vacunado puede transmitir virus que pueda tener en su organismo y de tal manera que se recomienda, sobre todo porque esta es una situación totalmente nueva, es una enfermedad totalmente nueva en la cual estamos aprendiendo todos los días algo nuevo. La recomendación es seguirnos cuidando con máscara, con distanciamiento social, hasta que las instituciones de salud nos digan que no sea necesario. Desde luego siempre informo que esta es una enfermedad que ha provocado muchas muertes en el mundo, en nuestro país, e incluso en nuestra comunidad, e incluso en mi propia práctica médica hemos perdido algunos pacientes. De tal manera que personalmente tengo la seguridad de que es más riesgosa la enfermedad que la vacuna. Y como le he dicho a algunos de mis pacientes, yo quisiera ponerme 2 vacunas, una en cada brazo.